Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que sucede en todas partes, y es cómo hablamos, qué decimos, qué intención tenemos al decir ciertas palabras, ciertas opiniones, ciertos criterios. La intención es muy importante en el momento del lenguaje. ¿Por qué es muy importante? Porque las palabras, al igual que todo lo que nos rodea, están cargadas de energía. Yo puedo decir muchísimas cosas, pero como dice el famoso chiste, el tonito, o sea, la intención, la energía, marca la diferencia. La palabra es valiosísima. Los que hablamos somos los seres humanos. Los animales pueden comunicarse, pero no hablan. La palabra es propia de la condición humana. Aún más, se dice siempre que está muy conectada con todo lo sagrado, con todo lo profundo del ser humano. Y aún en términos de religiones, y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, la energía, la fuerza de la información, de la palabra, de lo dicho. Es tan importante la palabra porque lo que mueve el mundo es la información. Lo que mueve el mundo, lo que mueve la evolución, más que cualquier cosa, es la información, el poder de la palabra. Por eso quiero casi que retomar paradójicamente lo absolutamente agresivo que significa callar a alguien. Cállese, no lo diga, quédese en silencio. Precisamente son palabras y opiniones y gestos totalmente agresivos, porque callar a alguien es quitarle su condición de humano, es decirle que lo más sagrado que tiene, aquella característica que tenemos los seres humanos de poder hablar, nos la están cercenando, prohibiendo, castrando. Todos recordamos la frase del rey Juan Carlos de España a Hugo Chávez alguna vez en alguna situación política: ¿por qué no te callas? Y de allí en adelante el ¿por qué no te callas? Es una frase que se repite en muchísimos lugares, pero a mí me interesa muchísimo es cómo la decimos en situaciones familiares, cómo la expresamos en lugares donde de alguna manera podemos estar dos personas y cuando tú le dices a la otra cállese, hazte cuenta que la estás agrediendo de la manera más increíble. El poder de la palabra es muy fuerte. ¿Te asusta recibir la información o la opinión o la molestia de la persona que te está hablando que la tienes que mandar a callar? ¿Qué te asusta? Cuando tú le dices a alguien cállese, dice más el cállese del que lo dijo que del que lo recibe. El que dice cállese es alguien que está asustado, que está furioso e iracundo y no tiene argumentos para defenderse. Y entonces, como no tiene argumentos para defenderse, tiene que optar por taponar la información que va a recibir. Te repito, dice más de tu incapacidad personal que de la expresión o sentido del que la está oyendo. ¿Qué te asusta de oír? ¿Qué te asustas al decir cállese? ¿Qué es aquello que te impacta tanto? En relaciones de pareja sí que sucede, y casi que toda esta argumentación, desde las palabras fuertes del rey Juan Carlos y otros que dicen cállese, lo quiero llevar es a la vida cotidiana. Lo quiero llevar a las relaciones de pareja y a las relaciones en familia. Todo el tiempo hemos hablado aquí de lo importante que es en familia intentar construir nuevos valores, nuevas perspectivas y nuevas creencias, porque cállese en familia es una agresión, es de una persona totalmente autoritaria que tiene miedo y antes de aceptar el diálogo y la confrontación quiere castrar, cercenar, no resiste, no soporta un cuestionamiento. Entonces el cállese es algo que te retrata a ti mismo. ¿Por qué tienes que decir cállese? ¿A quién estás callando? ¿Algo que te asusta? ¿Algo que te confronta? ¿Algo que te deja sin argumentos? Es una palabra totalmente agresiva. Cállese, ojalá que no la vuelvas a decir.
Claro, tú puedes esperar, tú puedes decir, dígamelo, pero dígamelo de una manera educada. Dígamelo, y si está con mucha rabia, no me lo diga ahora, pero dígamelo después. Pero nunca le digas a una persona a tu alrededor, cállese. Estás agrediendo. Es como si le dieras cachetadas, bofetadas, porque la palabra del otro te está asustando. La información que la otra persona va a decirte te mueve el piso, te agrede de manera grande, y es decirle, malo que lo haga usted, pero yo le doy una bofetada mayor. Menos aún a un niño, por favor. Por favor. A veces nos olvidamos de que los niños no son bultos de carne. Los niños sienten, aprenden, evalúan, construyen futuro con base en lo que estamos haciendo ahora. Y cuando tú le dices cállese a un niño, le estás diciendo que su palabra no tiene validez, que él no tiene derecho a hablar, que él no tiene derecho a dialogar o enfrentarse contigo, y que tu autoridad lo va a aplastar, y tu autoridad le prohíbe pensar, sentir y expresar una opinión, un deseo o un sentimiento. Cállese, no me diga nada, quédese con sus palabras, tráguese sus palabras, no me las diga, por favor. Hay agresiones que son muy fuertes, al alma no se le pueden tomar radiografías, y hay expresiones que son totalmente dolorosas, y hay que tratar precisamente de que no haya agresiones que de pronto no son cachetadas, ni golpes, ni bala, pero son agresiones que quedan para siempre en el fondo de nosotros, y son las agresiones que invalidan de tal forma, porque quitarle a una persona la posibilidad de expresarse, es como si le quitaras su condición humana. Recuérdate, como te decía al principio, los únicos que hablamos somos los seres humanos. La palabra es un privilegio o una propiedad del ser humano, del hombre y de la mujer. Y al callarla es como si cercenaras esa condición humana. La energía que hay detrás de las palabras es muy fuerte, la intención, cómo las dices, y callar es realmente atropelladora. Hay palabras que se dicen con la carga de la intención, de la mala intención, de la intención sutil, el tonito con la cual lo dices, que pueden terminar agrediendo muchísimo. Pero si me preguntan a mí por la escala de las que más agreden, cuando tú callas a una persona, cuando le impides, le quitas el derecho a hablar y expresarse, en una reunión política, en una reunión laboral, en la vida familiar, sobre todo en las relaciones de pareja. Revisa cuántas veces has dicho cállate. Ojalá nunca hayas tenido que expresarte o manejar una situación de conflicto a través de silenciar a la otra persona. Claro, muchas veces también estamos viéndolo en la política, cómo se está pidiendo a través de las redes que el humor se calle, o que las críticas se callen, o que las opiniones diversas se callen, como si todos termináramos hablando de una sola forma, o solamente hubiera una sola opción, o solamente hubiese una sola manera de mirar las cosas. La diversidad prepara para esto, prepara para la diferencia, para las múltiples palabras, para las múltiples interpretaciones, que se pueden decir con educación, ¿sí? Tienes derecho también a decirlas molesto o con rabia, ¿cómo las dices? Pero que nunca terminen. Nada justifica en cállese, silencio, no me lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo derecho a decírtelo? Posiblemente tengo que encontrar el momento oportuno. La oportunidad del momento es valiosísimo. Saberlo decir en el momento indicado. Pero si de pronto brotó muy espontáneamente, ojalá que jamás termines con un cállese. El cállese es totalmente agresivo. Hay otras palabras que son también muy fuertes, pertenecen al lenguaje, y tú las oyes, tú estás oyendo hablar a una pareja, y de pronto desde acá estás viendo, están dialogando bien, y de pronto en la relación de pareja hay agresiones muy fuertes, como si hubiese puños energéticos que se están diciendo y desde acá no se ven. Pero el interior de la persona que está recibiendo las expresiones fuertes, cállese, no me diga nada, usted no tiene derecho a hablarme, esas expresiones quedan guardadas para siempre.
Repito, hay otras palabras y las vamos a mirar después de comerciales. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Bueno, hay otras palabras que son muy fuertes y muy categóricas. Hay palabras que debiéramos de tratar de borrar de nuestro diccionario. Por ejemplo, nunca. Nunca haces las cosas bien. Nunca me cumples. Nunca llegas a tiempo. Nunca estás atento a lo que te digo. Nunca. Una palabra demoledora. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca qué? El nunca es nunca sucede, jamás se da. Y terminas anulando a la persona a la cual estás hablando. Nunca, por favor, abre la opción. Algunas veces no lo haces, pero nunca es una palabra demoledora. Al lado de nunca están nunca, jamás y siempre. Palabras tenaces en el diálogo entre las personas. Jamás me haces caso, jamás me tienes en cuenta, jamás estás conmigo, jamás me cumples, jamás estás dispuesto a ayudarme. Por favor, el lenguaje es absolutamente poderoso. El lenguaje acaba con la condición de una persona. Unas palabras dichas de alguna manera, cállese, nunca, jamás, siempre, pueden terminar derrumbando a un ser humano a punta de lenguaje. El lenguaje es un arma poderosísima y tenemos que entender el poder de la palabra. Tenemos que entender, yo puedo decir las cosas. No te estamos diciendo aquí que te calles, te estamos diciendo aquí que aprendas a expresarlo, que lo aprendas a decir, que aprendas a saber cómo manifiesto mis emociones, mis sentimientos, mis momentos de agrado o mis momentos de desagrado. Pero hay palabras que son fatales en el lenguaje. Nunca, jamás, siempre pueden ser cambiadas. Puedes suavizarlas. Puedes decir algunas veces, en ocasiones, sucede a menudo, pero es distinto a condenar al ser absolutamente rígido y drástico y al decirle a la otra persona que no tiene opciones, porque jamás lo hace bien, porque nunca te cumple, porque siempre te falla. Cuando tú conversas con una persona y le dices frases de esta clase, en el otro lado, si tú estás buscando un resultado, en el otro lado te pueden decir, yo para qué intento si nunca le gusta lo que hago, si jamás lo complazco, si siempre le fallo, entonces yo para qué hago un esfuerzo. Ni qué decir esas frases frente a un adolescente. Acabas con su autoestima,
acabas con su capacidad, su posibilidad de cambio. La vida son opciones. La física cuántica nos dice que la vida son posibilidades. Y si tienes posibilidades, quiere decir que todo puede estar sujeto a movimiento y a que se cambie. Pero cuando tienes frases tan lapidarias, cuando tienes frases que condenan de esa forma, tú quitas todas las opciones. Es como si fueras en contra del principio básico de la física cuántica. Tú niegas las posibilidades cuando utilizas palabras de esta clase. Trata de escucharte cómo hablas. La primera forma es aprender a oírme. Como hablamos en automático y yo voy diciendo las palabras, bla, 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 de pronto no digo, jamás haces lo que yo quiero, nunca me cumples. Lleno de rabia, lleno de furia, porque no pudiste controlar algo, vomitas tu rabia y anulas a tu interlocutor. El diálogo no es cuál anula al otro, el diálogo es, podemos aprender a hablar, puedes darme una información, yo te doy otra, no es cuál le gana al otro. Yo te puedo decir lo que me molesta, lo que me fastidia, pero yo no te tengo que destruir, derrumbar, yo no te tengo que anular con mi palabra. La palabra es absolutamente fuerte. Aquí el humor, la palabra, el chiste, ciertas cosas pueden ser muy peligrosas y muy delicadas y podemos terminar tratando de que nunca se sucedan, de que no existan las contradicciones, las diferencias, las formas distintas de mirar la vida. Recuerda cómo es tu lenguaje, revísalo, escúchate hablar. Nosotros no nos escuchamos hablar y cuando nos escuchamos hablar empezamos a mirar, de pronto estoy hablando muy fuerte, de pronto estoy diciendo cosas que podría suavizar. Aprender a decir, aprender a manejar. El lenguaje es una de las grandes cualidades. Enséñale a tus hijos y a tus hijas. Hijo, ¿eso cómo me lo podrías decir? Claro, puede haber la expresión grosera, la palabra, las palabras despectivas, y tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, ¿tienes rabia? ¿Cómo me lo podrías decir? Enséñale a expresar molestia. Ellos no tienen por qué saberlo. Posiblemente hablan inicialmente sin filtro, pero yo les puedo enseñar. ¿Estás muy bravo? ¿Cómo se dice? Exprésamelo. No hay necesidad de insultar, no hay necesidad de juzgar fuertemente ni de callar a la otra persona. El lenguaje es la manera como expresamos todo lo que tenemos dentro de nosotros, todo aquello que guardamos y que merece ser expresado. En psicología se dice que lo que se calla se vuelve tumor. Entonces, para no enfermarte ni siquiera físicamente, aprende a hablar, pero aprende a utilizar la palabra adecuada. El poder de la palabra es muy grande, porque la palabra tiene una intención. ¿A quién le quiero hablar? ¿Qué le quiero decir? ¿A qué lugar de su mundo le quiero llegar? ¿A su mente? ¿A su corazón? ¿A su rabia? ¿Lo quiero desafiar? Claro, al lado de la palabra está el desafío. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo reto? En programación neurolingüística, que es importantísima para aprender a hablar, y ojalá alguna vez pudieran tomar un curso, un seminario de programación, siempre se te dice que cuando tú arrancas una frase, no quiero que hagas algo, estás desafiando y estás generando precisamente lo contrario. Ah, sí, no quiere que lo haga, ¿y por qué no lo voy a hacer? Sobre todo con adolescentes en esa edad tan importante que están construyendo su propio criterio. Ten cuidado con comenzar con no hagas. ¿Por qué? ¿Cómo puedes construir frases en sentido positivo? Me gustaría que tendieras tu cama. Nunca tiendes tu cama, nunca arreglas algo. Estás desafiando, estás condenando y déjame decirte, perdiendo el ejercicio de educación, porque así no estás educando. Allí estás pasando tu cuenta de cobro por la molestia que te da que las cosas no se hagan como tú esperabas. El poder de la palabra es importantísimo. ¿Cómo hablas? Escúchate, aprende. Hay que aprender a decir las cosas. Acuérdate, si quieres hacer ejercicios, yo puedo llegar a mi casa hoy y decir, ¿quién dañó la lavadora? Inmediatamente la gente se pone a la defensiva. O yo puedo llegar y decir, ¿qué le pasó a la lavadora? Fíjate, esa punta de lenguaje que estoy buscando, una información. Al principio, una información que previene, que genera miedo
y que hace que la gente me esconda porque ya estoy juzgando. O yo puedo tenerlo de una manera más amable, tratando de buscar una respuesta. Claro, si hay responsabilidades, se asumen las consecuencias, pero no entres con el juicio de la palabra que termina siendo demoledor. Hoy quiero enseñarte, quiero tratar de que caigas en cuenta, de que aprendas a mirar cuál es el poder de la palabra, cómo la usas, cómo desafías, cómo aplastas, cómo castras, o lo contrario, cómo estimulas. Solamente hemos visto hoy las palabras negativas y el poder negativo, pero vamos a ver también más adelante cuál es el poder de la palabra en forma positiva. Hay muchas cosas por aprender todos los días, hay situaciones del diario vivir. No hay necesidad de matricularse en una universidad para aprender cosas. La vida cotidiana nos enseña cada día a revisar si estamos atentos, si estamos abiertos, si nos escuchamos y escuchamos el lenguaje de los demás. Y a través del lenguaje y del poder de la palabra hay mucho por aprender. ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿Qué es aquello que dices? ¿Qué transmites? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Por favor, la palabra es vital en la condición humana. Es importantísimo que la sepamos manejar. Nunca jamás para que nos callemos, siempre para poder decir y aprender a usar la palabra adecuada en el momento adecuado, porque hay un interlocutor que va a interpretar lo que estamos diciendo y le va a llegar muy duro, le voy a generar un estímulo, le voy a enseñar algo, le voy a ayudar a que su vida sea mejor, o lo voy a aplastar y lo voy a apachurrar, queriendo demostrar que yo soy más fuerte, más poderoso, y que su vida y que su forma de ser no me gusta, no me agrada. Yo no puedo competir, yo no puedo agredir a la gente de tal manera. Tengo que aprender a convivir con la diferencia. El poder de la palabra. Ojalá que te sirva y ojalá que lo pongas en práctica. Muchísimas gracias, que la pasen bien.